Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la misa de hoy, domingo 21 del tiempo ordinario, escucharemos el Evangelio de San Mateo, muy conocido, capítulo 16, el primado de Pedro, llamado así este texto. Ese momento en el que en Cesarea de Filipo el Señor pues pregunta a los apóstoles, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y ellos responden de aquella manera que recuerdas. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Quién dice la gente? La pregunta, mejor dicho. ¿Qué soy yo? Y entonces el Señor le pregunta a ellos directamente, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y es la pregunta clave, porque inmediatamente Pedro responde, ¿no? Casi como haciendo cabeza de aquel grupo. Y Pedro respondió como le dio a entender el Espíritu Santo. Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Una respuesta comprometedora, por otra parte, una respuesta clara, contundente, ¿no? Quizás sin llegar a saber del todo qué estaba diciendo, ¿no? Porque el Señor le dice, ¿no? Esto no te lo ha dicho tú la carne, tu sabiduría, ni el pensamiento, sino que es el Espíritu Santo Dios quien te ha iluminado en todo esto. Pero fijaros, me quedo más que lo que podíamos hablar también de Pedro me quedo más bien y es lo que quería que esta mañana en nuestra oración pensáramos un poco, ¿no? En cómo aparece en los evangelios siempre la cuestión de la identidad de Jesús. Algo que sigue estando ahí, presente en la vida de los hombres. ¿Quién es Jesús? Algo que por otra parte la Iglesia tardaría todavía en definir doctrinalmente, con muchos siglos después, en los diversos primeros concilios, Nicea, etc. Pero el Señor les pregunta a los apóstoles esa pregunta que es clave en la vida de ellos y en la vida tuya y en la vida también de hoy de los hombres. ¿Quién es Jesús? ¿Quién decís? Dice el Papa Benedicto XVI cuando habla de este texto en una de sus catequesis. Dice que la fe de Pedro no es una teoría, no es la opinión sobre Dios y sobre el mundo, sino que la fe de Pedro responde más bien al impacto del amor de Dios en su corazón. Y así, esta misma fe es amor a Jesucristo, dice el Papa.
y creo que de una manera bien bonita, porque llega al corazón realmente de lo que es la fe. La fe no es un conjunto de doctrinas, sino que es un encuentro con una persona. Es el encuentro con el amor. El cristianismo, seguía diciendo el Papa, no es un sistema de pensamiento o un conjunto de preceptos éticos. Reduciríamos la fe a algo muy triste o muy poca cosa. Es verdad que contiene una serie de doctrinas morales y una serie de normas, pero esencialmente es un encuentro con Cristo. ¿Te acuerdas de aquel otro encuentro con Cristo, del joven rico, que también le pide al Señor que seguirle, ¿no? El Señor le pone una serie de metas y no es capaz. Y yo diría que de alguna manera también nosotros, a la hora de plantearnos tantas cosas de nuestra propia vida, en nuestro seguimiento de Cristo, nosotros también nos planteamos o nos topamos, nos encontramos también con esta pregunta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tu vida y la mía siempre es un buscar al Señor. Y tú y yo lo estamos buscando continuamente. Y nos encontramos también hoy con que pasa lo mismo que entonces. Qué contraste ante la respuesta de este muchacho, el joven rico, y la de los primeros discípulos. Y así, fijaros cómo en el Evangelio, me recuerdo ahora aquel primera pesca milagrosa, donde el Señor dice a Pedro, guía mar adentro, echar vuestras redes otra vez, maestro, ya hemos hecho todo ya, pero en tu palabra. Porque me fío de ti, porque tú me lo dices. Natanael deja sus opiniones, abandona sus opiniones para seguir a Jesucristo. Porque Felipe se lo recomienda. Aunque a Natanael le costaba mucho pensar que de Nazaret podía salir algo bueno. Y sin embargo, Felipe no se esfuerza en rebatir los prejuicios de Natanael, sino simplemente le dice, ven y lo verás. Encuéntrate con él. Y claro, cuando Natanael llega y vio al Señor, inmediatamente lo que dice es eso, Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Lo que había dicho Pedro también. Lo que Pedro hace cuando le pregunta al Señor esa pregunta que te decía, o cuando la pesca milagrosa. Le reconoce porque se postra delante de él. Y creo que todo esto es un ejemplo maravilloso también del modelo del apostolado cristiano, de la vida cristiana, ¿no? Un claro ejemplo de la lógica de la evangelización. El evangelista narra como Felipe, te decía, más que esforzarse en rebatir los argumentos de Natanael, lo que quiere, lo único que le pide es que hable con Cristo. Que hable con Cristo. Y es que, fijaros, la lógica de la evangelización o del apostolado, fundamentalmente, evidentemente, tiene que tener una parte de mostrar la verdad, de manifestar, de explicar la hermosura de la fe, por supuesto, pero fundamentalmente consiste, porque nosotros mismos lo hemos experimentado, en provocar, en ayudar, en sugerir el encuentro personal con Jesucristo. Metamos a Cristo en nuestros corazones, decía nuestro Padre, y en los corazones de los demás, de nuestros amigos. Metamos a Cristo en nuestros corazones. Y esa es mi pregunta hoy, que me hago en mi oración y que te hago a ti también, para que tú lo pienses.
Señor, yo estoy metiéndote en mi corazón y como consecuencia haciendo que los demás a través de mí, tú llegues a los demás a través de mí. Tenemos por delante un panorama, creo que bien bonito, ¿no? Que tiene todas su calendario, digamos, o su manera de vivirlo, no sé cómo decirte, pero de trabajo apostólico, de evangelización, de apostolado personal, de crecimiento personal en nuestra fe, en la labor también nuestra, en llegar a más gente, pero nunca perdamos de vista la idea clara de lo que estamos haciendo, de lo que tenemos que hacer es provocar el encuentro con Cristo de toda esa gente, que puede estar más o menos lejos de Dios, que quizás tienen que renovar su vida cristiana, que quizás tienen que empezar desde cero, no lo sé, pero tengamos muy claro, ¿no?, que la idea es meter a Cristo en nuestros corazones y en los corazones de los demás. De qué manera tan bonita el Señor acoge a Natanael y le dice, ¿no?, le hace un elogio. Aquí tenéis a un verdadero israelita en quien no hay dolo ni doblez. Y Natanael le pregunta, ¿tú de qué me conoces? Antes de que Felipe te llamara, yo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Mirad, es un detalle de cariño del Señor, de interés por Él. Antes de que Felipe incluso te llamara, ya te vi. Y claro, la mirada del Señor es una mirada de amor. Te vi y podía haber dicho, y te amé. Natanael experimenta el cariño de Cristo y su interés por Él. Y eso le deshace, lo convence. Comprende que vale la pena ser su discípulo. Es la fuerza del encuentro con Jesús. ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Maestro, ¿qué he de hacer para ser mejor? Vende todo lo que tienes y vente. La respuesta es negativa, pero esa es la propuesta. Ven y verás, dice Felipe a Natanael. No te quedes en prejuicios, no te quedes. ¿Cuántas veces nosotros encontramos con gente, ¿no?, de que se queda en el prejuicio de, es que la iglesia, es que, ven y verás, conoce al Señor. Qué fuerza tiene también ese encuentro con Jesús que tiene Pablo, ¿no? De una manera inesperada, y una persona además que no era el más indicado. Es más, estaba persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, Pablo queda deslumbrado ante el resucitado. ¿Quién eres tú, Señor?, le dice. ¿Quién eres tú, Señor? Responde también a este encuentro con el Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Y en ese diálogo corto, breve, lleno de luz, se transforma radicalmente la vida del apóstol. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no perseguía a Jesús. No pretendía perseguir a Jesús, que ya había muerto, sino a los que él consideraba una secta. Y sin embargo, con esta aparición, con este encuentro con el resucitado, no así como el joven rico, o como Pedro, o Natanael, que se lo encuentran vivo, él se lo encuentra ya vivo pero resucitado. Ese encuentro con Jesucristo ya resucitado le hace comprender que todo eso no es una habladuría de los cristianos, sino que ese muerto vive. En el fondo, dice Benedicto XVI,
en esta exclamación del resucitado que transformó la vida de Saulo, se halla contenida toda la doctrina de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Cristo no se retiró al cielo, dejando en la tierra una multitud de seguidores que llevan adelante su causa, dice así. La Iglesia no es una asociación que quiere promover cierta causa. En ella no se trata, añade, de una causa. En ella se trata de la persona de Jesucristo, que también, como resucitado, sigue siendo carne, tiene carne y huesos. Como afirma en el Evangelio de San Lucas, el resucitado ante los discípulos que creían ver un espíritu. Tiene un cuerpo. Camino de Damasco, Pablo no solo se encuentra con el resucitado, sino también con una conversión, un encuentro que le cambia y por tanto una misión. Mirad, es claro, ¿no?, que el encuentro con el Señor nuestro, el encuentro tuyo con el Señor a diario, en la oración, en la Eucaristía, en los pequeños sufrimientos, en mil cosas que habitualmente vivimos, ¿no?, ese encuentro con el Señor tiene una repercusión fundamental, siempre, siempre. En primer lugar, porque ahí se define, ¿no?, la santidad, mi propia santidad, y la santidad que yo puedo, entre comillas, aportar a la Iglesia. Cristo, que es el modelo, en ese encuentro conmigo, a través del Espíritu Santo, me transforma, obra en mi alma. Por eso, en la medida en que tú y yo nos transformamos más en Cristo, somos más Cristo, porque nos encontramos más a fondo con Él. En la oración, insisto, en la oración, en la Eucaristía, crece en nosotros la fecundidad, porque participamos más de esa labor transformadora, redentora del Salvador. La labor de nuestra santificación personal, escribía San José María en Forja, nuestro Padre, repercute en la santidad de tantas almas y en las de la Iglesia de Dios. Y aquí es donde quiero pararme, ¿no?, porque me parece que es importante que esto lo asumamos, lo metamos mucho en nuestro corazón. De que tú y yo nos portemos como Dios quiere, ¿te acuerdas de ese punto de camino? No lo olvides, dependen muchas cosas grandes. De que tú y yo seamos capaces de encontrarnos con Cristo en nuestra oración y como consecuencia de ese encuentro con Cristo ir identificándome más con Él. Dependen muchas cosas grandes. Nos podemos plantear grandes metas de apostolado, nos podemos plantear un cambio radical del ambiente en el que vivo, las personas con las que trabajo, con las, mil cosas que son magníficas, ¿no? Pero si eso no está precedido por un encuentro tuyo con Cristo, transformador, redentor, y por tanto de oración, de sacrificio, por supuesto, no tiene ninguna entidad. Hoy nosotros, cuando hablamos con nuestros amigos y amigas, cuando nos preocupa la santidad de la gente, nos preocupa que esas personas se acerquen a Dios, hoy seguimos diciendo, oye, ven y verás. ¿Qué han de ver esas personas a las que yo invito a que conozcan al Señor? ¿Qué han de ver? Pues mira, la respuesta a esa pregunta nos la dice el Señor también. ¿Qué han de ver? Sobre todo, ¿qué han de ver en nosotros? En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros.
tus amigas, tus amigos, las compañeros de trabajo, tu familia, aquellos con quienes te encuentres y te conozcan y hay una relación de amistad. Sobre todo, tienen que experimentar la caridad auténtica, concreta, que es manifestación del amor divino por los hombres. Ese es el signo en que os queréis. Y aquí podríamos abundar en esto, pensando, además, evidentemente, que si nosotros, que hacemos una labor también, que tiene ese fundamento de formación, el espíritu del Opus Dei, y que trasladamos a nosotros, a quienes son amigos nuestros, amigas nuestras, les trasladamos también el espíritu propio del Opus Dei, que es, en el fondo, la doctrina de la Iglesia vivida de un modo específico. Lo que tienen que ver es cómo nos queremos y cómo queremos a los demás. Porque ese es el signo. Sostenéis amor unos a otros. Eso tiene muchas consecuencias en la vida de familia, en el trabajo profesional, en la manera de tratarse, en cómo el nos queremos no es simplemente una frase, en cómo tratamos a un enfermo, en cómo servimos, hasta en cómo sonreímos, con la paciencia que tenemos. Tienen que experimentar eso, el cariño concreto, inmediato. Nuestro Padre del cielo está siempre cerca, muy cerca a tu lado, con su amor eterno, con su cariño infinito. Por tanto, encuentro con Cristo. Ven y verás, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Pero sabes muy bien, y con esto voy acabando nuestra oración de esta mañana, sabes muy bien aquello que decía también nuestro Padre San José María: estar con Cristo es seguramente toparse con su cruz. Y es verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, dice Pedro. Con esto confiesa la centralidad de Jesús y afirma ese compromiso con el Señor. Sin embargo, a pesar de amar con todo su corazón, en ese momento, Pedro no estaba dispuesto a aceptar la cruz. Porque el Señor habla inmediatamente de morir en la cruz. Y Pedro dice: de ningún modo, Señor, eso no te ocurrirá nunca. Y Pedro y el Señor le dice algo tan fuerte a Pedro. Le llama Satanás. Aparte de mí, Satanás, eres escándalo para mí, porque no siente las cosas como las de Dios, sino las de los hombres. Claro, la visión humana buena de Pedro y noble, y los requerimientos divinos. Cuando el joven rico se encuentra con el Señor y se le pide el sacrificio, se va. Al fin y al cabo, es como decir, ¿no?, que el encuentro con la cruz es el paso previo, o la consecuencia, si queréis, del encuentro con Cristo. Por supuesto. El encuentro con Cristo tiene mucho de eso. Encontrar la cruz es encontrar a Cristo, está claro. Porque en el dolor, el que tú puedas pasar, el que yo pueda pasar, aunque sea pequeño, a veces una gran enfermedad, un malestar pasajero,
el sufrimiento por un ser querido, la incomprensión, los obstáculos que a veces nos encontramos, el momento también personal en que uno vive, en el que a lo mejor hay algo que le está haciendo sufrir. Todo eso es también un encuentro con Cristo, es parte de nuestra vida de santidad. Jesús sale ahí, y ahí te espera y me espera. Y ahí te está dando la oportunidad a ti y a mí de descubrir de una manera más nueva su cercanía. Y lleno de una noble compasión, escribe San José María en Vía Crucis, cuando los pida, dile despacio, como confidencia, corazón, corazón en la cruz, corazón en la cruz. Pasa el tiempo, Jesús ya resucitado se encuentra con los apóstoles. Pedro ha experimentado muchas cosas esos días. Desde Cesarea de Filipo ha experimentado muchas cosas. Pero una cosa que le deja marcado a Pedro es los 3 negaciones, que le hacen llorar amargamente, de arrepentimiento, no como Judas, que no se arrepiente. Y eso precede al encuentro con el Señor en el lago de Tiberíades, en un ambiente lleno de ternura y diría como de paz. Ha preparado unas brasas el Señor, ha sacado unos cuantos peces y Pedro y el Señor les da y comen con él. Nadie se atrevía a decirle quién eres tú. Lo sabía. Y en ese contexto tan maravilloso, el Señor le dice a Pedro, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces. Incluso llega a entristecerse Pedro porque le pregunta 3 veces, le recuerda las 3 negaciones. Has pasado por todo lo que has pasado, Pedro, y lo que pasarás. Pero la pregunta crucial es esa, ¿me amas? Jesucristo no le pregunta si aceptará la cruz cuando venga. Porque entiende que amar la cruz no es cuestión de sacrificio o de fortaleza, sino de amor sacrificado. No hay amor sin sufrimiento, sin el sufrimiento de la renuncia a sí mismo, dice el Santo Padre. No hay amor sin sufrimiento. Donde no hay nada por lo que valga la pena sufrir, dice. Incluso la misma vida pierde su valor. La Eucaristía, el centro de nuestro ser cristianos, se funda en el sacrificio de Jesús por nosotros. Nació del sufrimiento, del amor, que la cruz alcanzó a su culmen. Nosotros vivimos de este amor que se entrega. Este amor nos da la valentía y la fuerza para sufrir con Cristo, añade el Papa, por Él en este mundo, sabiendo que precisamente así nuestra vida se hace grande, madura y verdadera. Vamos a terminar. Como siempre, mirando a nuestra Madre Santa María, porque ella nos enseña tantas cosas tan bonitas. Ella es el ejemplo del seguimiento de Cristo a sus últimas consecuencias. Ella, que después de la encarnación cantó con alegría, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ella también estuvo firme junto a la cruz del Señor y recibió a los hombres, a ti y a mí, como madre. Vamos a pedirle a ella que entendamos, tú y yo, que nuestra vida es un encuentro con el Señor, ven y verás, continuo. Y que tener la cruz, la que Dios quiera para ti, grande o pequeña, da igual, tener la cruz es tener alegría. Señor, en el fondo es tenerte a ti.
y a través de ti también a mi Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.